Bienvenidas y bienvenidos a Comer, Rezar, Sanar, el podcast donde hablamos de salud en todas las tallas, autocuidado, espiritualidad y alimentación sin culpas. Yo soy Fran. Y yo soy Belu. En este espacio queremos generar conciencia sobre tu relación con el cuerpo y la comida, desde una mirada realista, amorosa y compasiva. Hola, hola. Hoy les vamos a traer un tema bastante controversial. Muy controversial. La verdad teníamos un poquito de miedo de hacer este capítulo, pero le vamos a dar con todo. Y el tema de hoy ¿es posible ser saludable en cualquier talla? Uy, este sí que es temazo. Porque en verdad siempre nos han enseñado que ser delgada es sinónimo de salud, ¿cierto? Y que al final nuestro peso es el que define nuestra salud y nuestro bienestar. Pero ¿qué tan cierto es eso? Es lo que vamos a averiguar en este capítulo. Así es, pues, veremos. Para partir entonces, Fran, una preguntita. ¿Alguna vez has ido al médico por algo nada que ver en el fondo, no a una nutricionista o no a una nutrióloga, y te han recomendado bajar de peso o lo primero que hacen es pesarte? 1000 veces, 1000 veces. Yo creo que el síndrome del doctor, como de que uno va por cualquier cosa y en verdad todo lo llevan al peso. Me pasó con el endocrinólogo, me pasó con el cardiólogo, me ha pasado varias veces con los doctores, como que en verdad, por lo que yo voy a la consulta, no es el tema central. De hecho, en la última sesión como que tuve con un doctor, me dieron ganas de dejar un reclamo, porque creo que ya fue extremo. O sea, yo fui por un tema cardíaco y él Que fue hace muy poquito. fue hace muy poco que estuvo hospitalizado por un tema del corazón, todo el tema que finalmente no era nada grave. Y él de lo único que me habló era del peso, que la dieta, que el medicamento para perder peso, que bla, bla, bla. Y yo como, bueno, y todo esto que tú me mencionas, entonces estás diciendo que es lo que está generando esto en mi corazón. No. Y yo como, entonces, ¿por qué me lo estás mencionando? Si yo vengo a preguntarte por mi tema al corazón. Y como que insistió, y bueno, era un doctor que se notaba que era muy como casi que físico-culturista y que su foco de vida era como muy cultura de dieta el doctor, como muchos doctores lamentablemente. Y obviamente eso a que me llevó a jamás voy a volver a ir a consultarle, por muy seco que sea en cardiología, ni se centró en lo cardiológico. De hecho me trató como de exagerada y que todo esto que yo tenía era ansiedad, cuando en realidad sí tenía algo, solo que no era algo grave. Y lo único que se centró fue en la dieta, en el peso, en que yo tenía que mantener un bajo peso a como del lugar. Y no, pues súper traumante. Y en verdad creo que me ha pasado que muchas pacientes también me refieren esto. Y es lamentable porque al final dejamos de ir a los profesionales de la salud muchas veces, de hacernos nuestros chequeos médicos, porque el médico es tan estigmatizante que al final es súper traumática la sesión para las personas. Entonces muchas veces dejamos de ir al doctor por lo mismo, porque no queremos escuchar esto. De hecho, yo en mi experiencia personal, creo que algo que lo hablamos igual en otro capítulo, he puesto límite con los médicos y de hecho muchas veces he mentido. He dicho que tengo un trastorno de la conducta alimentaria, que tengo problemas heavy con mi imagen corporal, como por último, para ver si es que con eso no son tan cuáticos, pues no me ponen como único tema de conversación el tema del peso. Así que Qué sí, heavy, igual. lo he vivido. Igual es muy triste, porque tú decís, en el fondo, eso hace uno que mientas, porque Obvio. no te sientes como cómoda hablando de eso o no tienes las herramientas para poder decir que no hablen de eso, por ejemplo. Y también, que me parece súper grave, el dejar de ir al médico por ese miedo. O sea, decir, pucha, ya no sé, me duele la rodilla, voy a ir al médico, pero el médico me va a retar, me va a decir que tengo que bajar de peso, Claro. me va a criticar y me va a hacer sentir mal. Y al final, sí, y como que este médico está endiosado, como que uno le tiene como mucho El respeto, diostor. el diostor, y no se le paran los carros ni nada, ¿cachai? Entonces cuesta ponerle ese límite, es muy triste. Sí, además sobre todo cuando quizás las personas no se sienten con tantas herramientas para debatir, porque quizás le vaya a decir una cosita y el médico te va a venir con otra tirando de toda su bla bla, po. Y al Totalmente. final también es algo como que molesta bastante, es que vas al médico y te termina dando además una indicación nutricional cuando tú ni siquiera fuiste a eso, cuando ni siquiera es su área, como por qué se meten ahí. Bueno, ahí obviamente hay un tema más de intrusismo también, pero es súper común que vayas al médico y después te den indicaciones nutricionales cuando ni siquiera fuiste a eso. Claro, igual eso es algo que se da mucho en nuestra área, como el intrusismo laboral es heavy, o sea, no pasa solo con los médicos, pasa con los kines, los profesionales como los personal trainer, toda la gente que en el fondo está como más en el ámbito sobre todo como deportivo, se meten mucho con el tema alimentación.
y les dan indicaciones de lo que debiesen comer. ¿No te ha pasado que has visto así como de repente pautas de un personal trainer que es como desayuna pollo, colación huevo, almuerzo pollo Con brócoli. y solo proteína y es como algo insostenible? O no sé, he visto también personas que suben como fotos. La otra vez vi una como de una gine que era terrible, era todo el rato así como, no comas, pero era así, literal, no era como, no comas fruta en tal horario, como, no comas fruta, la fruta es veneno, no comas carbohidratos, no sé qué cosa más, como satanizando tanto todo, pero es que todo era un listado de por lo menos 15 cosas, que todo eran Prohibiciones. era prohibición, era como en una entonación negativa, que de verdad que eso ni siquiera lo miden, pero la posibilidad de que eso desarrolle en la persona un trastorno de conducta alimentaria, una pésima relación con la comida, es pero inminente y como que no sé, no piensan en nada de eso los doctores, solamente como que no sé en qué se centran, de hecho ni siquiera para dar esas recomendaciones, porque esas recomendaciones ni siquiera son como avaladas por la ciencia, es muy extraño, pero muy real y muy lamentable. Muy lamentable. Y tal como tú decías, al final el enfocarse en solo en el peso no es una cosa de salud, que tú hayas ido al cardiólogo y solo te haya hablado del peso, cuando él mismo fue el que te dijo, ¿esto es relevante? No, no es relevante para tu condición. Entonces, ¿por qué me lo estás diciendo? Yo se lo Eso no es pregunté. salud. Al final, eso es una discriminación, así de simple. Totalmente. Así que bueno, aquí vamos a entrar en conversar un poquito sobre este mito de si que la delgadez realmente es sinónimo de salud. Bueno, yo creo que por supuesto hay que primero instaurar y decir que la salud no es sinónimo de cuánto estoy pesando, de cuántos kilos tengo, de si subí o no de peso. Eso, eso no es un indicador por sí solo, no va a indicar nada, no representa qué tan saludable o qué tan poco saludable estoy. Al final es solo un número. Claro. Y al final reducirnos como a ese número deja fuera realmente todo lo que compone un ser humano, que no es solamente cuánto pesa o cuánto músculo o cuánta grasa tiene, inclusive. También entra como cómo se alimenta esa persona, cómo descansa, qué tal es su nivel de estrés, cómo se relaciona, cuáles son sus vínculos con la gente cercana, qué emociones le desarrolla eso también, como el total de una persona, su salud mental, son un sinfín de factores los que realmente influyen en la salud de una persona y no nos podemos reducir únicamente al peso como para definir realmente este como mito de que un bajo peso es igual a salud. Bueno, yo creo que ese es el punto como primordial que queremos también hablar hoy día, de que yo creo que crecimos, todas hemos crecido con ese sinónimo de que ser delgada o delgado es sinónimo de estar saludable. ¿Eres más gordito? Estás poco saludable. Claro, y eso no quita que, ojo, pueden haber delgadas Por saludables, sí, supuesto. pueden haber personas gordas enfermas, sí, pero también viceversa. Hay personas que son delgadas y que tienen hábitos súper dañinos, súper poco saludables en verdad. O sea, lo he visto. Una vez, obviamente no voy a mencionar quién, pero conocí a alguien que era un hombre. Era muy delgado, toda su vida siempre fue delgada, pero básicamente se alimentaba a solo completos, sándwich en los carritos, estos carritos que hay en la calle. Ya. Esa era su alimentación. Se basaba en completos y churrasco y comía eso todos los días. Y tú decías, ay, pero esa es una persona sana. ¿Qué te va a decir un doctor apenas ves una persona así? Llega a la consulta y ve una persona delgada. En verdad No, va a haber no se discriminación, cuestiona, no se eso. cuestiona, no le manda a hacer ni un examen, asume que la persona está bien. Quizás en el fondo van dos personas, una con exceso de peso y una delgada. Las dos personas van por el mismo problema en la rodilla. ¿Tú crees que en el fondo a la persona que es delgada le van a preguntar cuáles son sus hábitos de salud? Claro. Pero no tenemos ni un problema en ir y darle a la persona que tiene exceso de peso un montón de indicaciones nutricionales cuando ni siquiera van al caso. Claro. Entonces, por supuesto, como decía la Fran, hay personas que son delgadas, que tienen buenos hábitos, pero también hay personas delgadas que tienen malos hábitos y eso no es sinónimo de estar saludable, versus también que hay personas que están en cuerpos grandes y que sí tienen malos hábitos en cuanto a alimentación, a movimiento, a un montón de cosas. Eso no se descarta. Pero también hay ojo. personas en cuerpos grandes que tienen buenos hábitos y que sus exámenes están perfectos y que se nutren bien, se preocupan de su salud mental, se preocupan de hacer ejercicio y también son saludables. Obvio, y ahí entra eso de, no, en el fondo cuando entramos como en esto de dejar súper en claro que el peso de una persona no está determinado únicamente por lo que la persona come, o sea, hay un sinfín de factores dentro de ellos.
uno muy grande en un porcentaje importante y no modificable es la genética. O sea, hay personas que son más grandes porque genéticamente tienen huesos más grandes, son cuerpos más corpulentos y eso no hace que la persona de por sí entonces tenga una mala salud. Como que ahí se genera esa confusión. Bueno, yo creo que otro punto importante acá es que cuando el peso se vuelve un problema, que es lo que finalmente todo el mundo nos hace creer que nuestro peso es un problema, es cuando entramos en el ciclo de las dietas y empezamos a hacer dieta y a tratar de bajar de peso y ahí se genera este famoso como weight cycling o efecto rebote, donde en el fondo yo bajo de peso porque hago una dieta, la dieta es insostenible, esto ya lo hemos conversado en otros capítulos, una dieta fracasa en la mayoría de los casos. Y por Y esto no lo ende, decimos nosotras, lo dice la ciencia, lo sí, la dicen los ciencia, estudios. sí, no lo estamos inventando. Y como las dietas fracasan, en el fondo la persona deja de hacer dieta y ¿qué pasa? Empiezo a reganar peso perdido, muchas veces incluso más que el peso con el que partí la dieta. Vuelven estos sentimientos de frustración, que en el fondo es lo que explicamos también en el capítulo, no me acuerdo si fue el primero o el tercero, que hablamos un poquito de este weight cycling, que en el fondo después todas estas sensaciones, frustraciones, etcétera, me llevan a hacer una nueva dieta, vuelvo a perder peso y me muevo en este ciclo de peso constantemente y al final está comprobado que estos ciclos de peso son mucho más dañinos que incluso mantener un peso más alto de forma estable. Ya al final todas estas como ganancias y pérdidas de peso generan muchas alteraciones metabólicas, ralentizan el metabolismo, un sinfín de cosas que repercuten finalmente realmente en nuestra salud, más allá del peso. Entonces, al final, como creer que si yo estoy en un peso más alto y bajo de peso me va a llevar a tener más salud, todo lo contrario, y sobre todo si eres una persona, ojo tú, que has vivido subiendo y bajando, y es tu historial de vida, tienes mucho más riesgo que en el fondo manteniendo un peso más estable en el tiempo, mucho más riesgo de enfermedades cardiovasculares, de padecer problemas con la comida y un sinfín de cosas. Así que ojo con eso también. Sí, y al final ahí, en todo ese ciclo que mencionaba la Fran, entra la culpa como un factor súper predominante que yo creo que está en la mayoría de las personas que están en ese ciclo de subir y bajar de peso, que es la culpa al comer, y al sentir que fracasan una y otra vez, al final toda esa culpa va haciendo y va generando una relación súper mala con tu cuerpo y con la comida. Y bueno, ya lo volvemos a insistir, el problema no eres tú, el problema es que el método, la forma, la dieta es la que está hecha para fallar. Totalmente, y creo que también es súper importante que dejemos de poner nuestro valor en el número, que dejemos de creer que somos más o menos valiosas según la talla que tenemos. O sea, eso es lejos lo último que determina qué tan bacán soy yo o no como persona. Entonces creo que tenemos que tratar de alejarnos un poquito de ahí y empezar a tratar nuestro cuerpo con más respeto, con más amor y tratar de sacarnos un poco esta idea de estos estándares que yo sé que es difícil, incluso yo para mí misma me cuesta un montón porque vivimos en sociedad y lamentablemente la sociedad en la que vivimos nos impulsa a creer eso, pero por último, cuestionárselo un poco ya permite que uno sea un poquito más compasiva con uno misma que cuando uno ni siquiera lo cuestiona. Así es. Bueno, vamos a ver entonces ahora qué dice realmente la ciencia sobre esto. Bueno, en esta parte tampoco es que nos vamos a poner la tela a hablar de un montón de estudios porque Existen, eso, están. existen, pero este no es el momento para hacerlo. Pero por supuesto que queremos partir mencionando que los estudios sí muestran que el peso obviamente por sí solo no es ningún indicador confiable de salud. Eso que quede súper claro. Que vayan ustedes al médico, donde sea, que alguien los haga sentir de que por tener cierto peso, simplemente con ese indicador, les están diciendo que no están saludables, eso no es así y eso tiene que quedar súper claro. Porque el peso por sí solo no predice cuánto va a vivir esa persona, cuál es su calidad de vida, cómo están sus métricas, sus parámetros, sus exámenes. Eso es simplemente un número, como decíamos antes. Y de hecho, como lo mencionábamos también, hay muchos estudios que dicen que hay personas en cuerpos grandes que sí están saludables, no sé cómo decirlo, físicamente, emocionalmente. Tienes todos sus parámetros adecuados y no tiene ningún problema con eso. Y Fuera de no estar como en el peso normal. claro, fuera de no estar en la norma, comillas, en el fondo. Claro. Que ahí entra en el fondo este famoso IMC para esta norma, pues, que en el fondo es la herramienta que lamentablemente se usa hasta el día de hoy, que es una herramienta pero del año de la pera,
que en el fondo se creó para evaluar poblaciones, no para evaluar individuos como únicos. Y lamentablemente es una herramienta que hasta el día de hoy se ocupa en salud. De hecho, no sé qué la otra vez, no sé qué médico, algún médico me dijo, ya, pero ¿cuánto estabas pesando antes y ahora? Ya, ¿y cuánto mides? Y me empezó a calcular el IMC. Cuando el IMC es una herramienta absolutamente obsoleta, que es la famosa herramienta que es la única que se usa para determinar esta famosa obesidad, cuando en realidad solamente considera el peso, no considera todo lo que estamos hablando, ni la musculatura, ni la cantidad de grasa, ni los hábitos, ni el descanso, ni las hormonas, ni el nivel de estrés, ni nada de un ser humano. Entonces creo que quedarnos solo con el peso como un medidor de salud, ya que si tu peso está alto, por ende tienes sobrepeso u obesidad mórbida, eres considerada una persona enferma, me parece que es bastante deficiente para poder evaluar. Sí, bueno, y por eso yo creo que es tan necesario que en este capítulo también hablemos de la salud en todas las tallas, o AES, como lo han escuchado, Health at Every Size, y que habla efectivamente de esto, de que puede haber salud en todas las tallas y es una forma de promover, de que llegue una persona que tiene para la norma un exceso de peso y yo pueda construir hábitos saludables en esa persona en base a su peso, a su actualidad, como tú decías, a su genética, a su forma. Y no es necesariamente que llegue esa persona y mi único foco sea que la persona baje de peso, sino Claro. que fomentar realmente hábitos saludables. Claro, ¿y eso puede llevar a que la persona pierda peso? Sí, pero eso no necesariamente la va a hacer más o menos saludable, porque quizás esa persona hoy día tiene un peso más alto, pero no sé, quizás su salud mental está terrible y en realidad tiene el cortisol en el cielo y quizás eso la tiene en un exceso de peso, ni siquiera es la forma en la que se alimenta. Entonces, por eso es súper importante como entender que realmente sí puede existir salud en todas las tallas, porque en el fondo son muchos los factores que lo determinan y lamentablemente creo que ahí es donde está el problema, que todos lo simplificamos a que si una persona es gorda es porque come demasiado y come mal, y si una persona es flaca es porque come poco y come bien. Sí, y yo creo que al final eso también, uno también lo siente, como eso de como estoy más gordita, van a pensar que me alimento pésimo, no sé, Claro, o que te da vergüenza ir a comerte una hamburguesa porque estás con exceso de peso. claro, o no sé si alguna vez te pasó, pero vestía de morado, ir a comer a un lugar, era como que sentía y que si erais nutri, como ojo con lo que estáis comiendo. Y que heavy eso, porque en el fondo, claro, es como que entran todas esas como no sé, como sensaciones de que vas a estar observada, que van a ver como, ah, mira, si ella está comiendo eso, por eso en el fondo tiene ese cuerpo, y empezás a sentir que te apuntan con el dedo un poco y solo centrado en eso, en el peso y en lo que elegiste comer, cuando en realidad es mucho más, va mucho más allá. Y eso Sí, es lo que habla un poquito este enfoque y por eso es tan significativo también. sí, al final este enfoque reconoce que hay diversidad de cuerpos y al final se centra en prácticas que son mucho más amorosas, mucho más compasivas, más realistas también. Y no busca forzar a nadie a encajar en una talla, y eso es súper importante, sino que trabaja desde dónde está la persona y busca fomentar, como decía antes, más formas de autocuidado, buscar la salud, la verdadera salud. Claro. Versus el modelo tradicional, que en el fondo es como lo que hablamos antes de los doctores, que qué es lo que te prescriben como con total desconocimiento, o de repente incluso lamentablemente muchas colegas que también lo hacen, que en el fondo trabajan con un método muy tradicional, muy anticuado, donde en el fondo solo prescriben restricción extrema, dietas ultra hipocalóricas, prohibición. Yo sé que hoy en día hay las colegas por lo menos han hecho un pequeño avance en preocuparse un poco más de la salud mental. Creo que ahí, claro, entra esa discusión que hablábamos la otra vez de esta línea delgada entre tratar de preocuparte de la salud mental de tu paciente, pero igual ponerle una restricción alimentaria ajustándolo a que solo debe comer ocasionalmente ciertas cosas y al final es como, bueno, ¿y qué es lo ocasional? Entonces ahí la persona también entra como a cuestionarse un poco más como, bueno, ¿qué es ocasional o no? Lo estaré haciendo ocasional, entonces como que igual se lo cuestiona, entra la duda, etcétera. Y, y lamentablemente eso es lo que genera el regirte a algo y no regirte a tu cuerpo en el fondo, como que te desconectas y al final no tienes idea como de si realmente estás haciendo las cosas bien o las cosas mal porque te estás guiando por algo totalmente externo. Y lamentablemente todo esto nos puede conducir a tener trastornos de la conducta alimentaria, como decía, una desconexión corporal, que haya efectivamente pérdida de masa muscular, que se ralentice el metabolismo, que hayan ciclos de atracones, ansiedad y al final todo esto que supuestamente hace este enfoque que busca tu salud, porque en el fondo te está llevando a que estés más delgada, todo esto es en nombre de la salud y lo que más hace es alejarte de la salud, cuando realmente tú puedes priorizar tu salud sin poner el peso como
en el fondo, evaluador de esa salud, sino que en el fondo ir mucho más allá. Sí, Y que, insisto, el peso puede variar. Si tú cambias ciertas cosas de tu estilo de vida que no están siendo tan correctas, el peso puede bajar o muchas veces para algunas personas puede subir. Pero lo importante es que en el fondo lo que tú estás haciendo en tu día a día son conductas que realmente te sumen bienestar, independiente de lo que pase con tu peso. Y eso es lo que cuesta, porque a veces nos cuesta aceptar que nuestro cuerpo quizás es más gordo o que nuestro cuerpo quizás no es tan delgado como yo quisiera. Y en el fondo eso no es algo que uno pueda controlar. Creo que lo importante es tratar de controlar las conductas que tenemos en nuestro día a día que realmente me sumen salud. Sí, al final lo hablábamos en otro capítulo. Como el peso no es un indicador que podamos cambiar a nuestro antojo. Eso no es así, no es como, listo, quiero ser más delgada. Y sí, quizás haces una dieta y puedes bajar de peso, pero como dijimos antes, los estudios igual son bastante categóricos en ese sentido, de que la mayoría de las dietas fracasan en el sentido de que la persona vuelve a ganar ese peso y que incluso lo recupera mucho más de lo que tenía al empezar esa dieta. Así que por eso es súper importante también trabajar, por supuesto, la parte mental, la aceptación corporal, la autoestima, para sacarse de a poquitito esa idea de esa fantasía de cuerpo que tenemos las mayorías de las mujeres, por ejemplo, Claro. que eso pasa un montón. Mucho. Y también creo que hay que tener ojo porque obviamente tú hablabas de que hay un montón de colegas que todavía indican unas dietas extremas, pero también hay otras colegas que indican dietas un poco más permisivas y ahí de repente como que igual uno tiene su discrepancia porque al final por más de que sea algo que te vendan como con ese cambio de hábitos y que no hay mayores restricciones, en el fondo igual te están haciendo una dieta, igual te están haciendo restricción. Aunque no sea tan excesiva, igual estás viendo una restricción. Claro, como que al final, no sé, yo lo llevo un poco a mí. Yo dejé de trabajar con el enfoque que trabajaba antes. Yo siempre, toda la vida, porque nunca me hizo sentido, siempre fui una nutri permisiva y creo que mis pacientes pueden dar fe de eso. Siempre traté de decirles como, por favor, no te obsesiones con esto, si de repente tenés que hacer algo, hazlo, pero porque yo también lo vivía y en el fondo yo trataba de bajar de peso y ya trataba de hacer la pauta y me costaba un montón y al final me terminaba saliendo y subía y bajaba de peso una y otra vez y al final era como ya, voy a tratar de ser más flexible. Entonces en ese tratar de ser más flexible, claro, trataba de adherirme a la pauta en la semana y al fin de semana tenía como el permiso, que ahí es cuando pasa estas cosas con el ocasional, como que el ocasional es cuando ya quizá el fin de semana se me presenta más la oportunidad, pero lamentablemente esa presentación de oportunidad muchas veces te lleva al descontrol porque sabéis que después en la semana de no tenéis que tratar de adherirte a esa pauta y que te cuesta un montón porque al final tu salud mental tampoco está bien, pero nunca nos cuestionamos eso. Lo único que nos cuestionamos es que teníamos que tratar de seguir la dieta para perder peso y al final es como que, no sé, yo misma lo viví y sentía que cuando me daba ese permiso, por muy ocasional que fuera, me sentía culpable igual, sentía que todo lo que estaba haciendo no iba a servir de nada, que igual iba a subir de peso y ya chao con la dieta, entonces al final creo que de verdad hay una línea súper delgada en tratar de ser como una nutri permisiva y amable y a la vez no hacer daño como con las recomendaciones que uno da, lo que no significa que desde la otra línea uno no educa en lo nutricional, pero es lo que conversábamos el capítulo pasado, es difícil educar desde lo nutricional en esta línea tan delgadita de no dar una indicación como tan concreta, sino que en el fondo hablar más de un general de lo que es una alimentación nutritiva para tu cuerpo físico, pero también preocuparte de tu salud mental. Sí, bueno. Y por eso estamos aquí, para hacerles ver, hacerles saber de que hay otros espacios, de que hay evidencia, de que hay ciencia, de que las cosas se pueden hacer de forma diferente y de que podemos buscar salud en la talla en la que estén y mejorar pues, y obtener verdadera salud. Totalmente. Bueno, y entonces, ¿qué significa esto de ser saludable en cualquier talla? Porque al final cuando yo digo ya, filo, no me preocupo más del peso. Adiós. Adiós el peso. Entonces, ¿por dónde empiezo? Pues, ¿qué me importa ahora? Si al final, lamentablemente, todas las personas que quieren hacer un cambio de hábito lo hacen por el peso. Entonces, cuando ya el peso no es, o sea, pregúntense, si no quisieran perder peso, ¿qué? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué lo están haciendo? Entonces, al final, cuando ya no pongo el peso como una expectativa y en el fondo quiero mejorar, ¿qué es lo que quiero mejorar? ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Y el camino hacia ese bienestar es
escuchando el cuerpo de forma súper instintiva, como siempre debió haber sido, como, bueno, tengo hambre, estoy satisfecha, ¿qué necesita mi cuerpo hoy? Necesito descansar, necesito moverme. Es en realidad, como les decía, volver a lo simple, a la base, despidiéndonos un poquito de estas culpas que genera todo este mundo de la cultura de dieta también que hablábamos anteriormente. Exacto, y al final se trata de preguntarnos, como decía la Fran, de decir como realmente cómo me siento. ¿Tengo energía suficiente en el día a día? ¿Estoy durmiendo bien? ¿Estoy descansando bien? Quizás duermo mis 8 horas, pero ¿realmente despierto con energía? ¿Cómo están mis emociones? ¿Estoy sabiendo gestionar mis emociones realmente? ¿Estoy comiendo desde un ser más emocional? Hay un montón de cosas en el día a día que uno se puede ir preguntando para saber si crees que estás bien o no. Te estás moviendo, estás haciendo ejercicio. ¿Desde dónde viene ese moverse? ¿Viene desde el miedo, desde el control, desde la culpa o realmente viene desde la liberación, desde el disfrute? Claro, y eso no quiere decir que con eso, entonces, si tú me decís, no, yo hago ejercicio desde el miedo, yo te voy a decir, bueno, entonces no hagáis más ejercicio. No, no es eso. En el fondo es sanar tu relación con el movimiento y que el movimiento deje de hacerse por miedo y sea realmente por disfrute. Y quizás eso implique buscar otra actividad. No sé, a mí me pasaba un montón eso. Yo hacía ejercicio porque tenía que perder peso. Entonces me mataba haciendo el ejercicio que más me acelerara el corazón, que lo pasara pésimo, onda que te juro que fue una tortura tener que meterme a la clase. Y Mientras más tortuoso, mejor. terrible. Y en verdad lo pasaba pésimo, y lo pasaba pésimo en la clase, y alegaba toda la clase, y te juro, terrible, terrible. Bueno, y yo en el fondo te puedo desde afuera decir, no sé, siento que están las dos veredas, en el fondo de la vereda de la que por supuesto no estamos de acuerdo, te diría como, bueno, genial, como no pain, no gain, tienes que sufrir Claro, y tienes que, así vas a lograr tus así objetivos, claro, que nunca logré, ojo, chicas, por supuesto. haciéndolo y todo. Y desde nuestra vereda, un poco más realista, un poco más compasiva y buscando una verdadera salud, yo te diría, eso no es salud. Eso definitivamente es lo más alejado de salud. ¿Cómo va a ser salud hacer ejercicio desde el sufrimiento? Estar ahí como sufriendo realmente. No sé, ahora nosotros con la Fran vamos a Pilates y yo no sé a quién le gusta más de las dos, pero es maravilloso. Amo ir y lo disfruto. Y me da lo mismo si la cuestión no es un ejercicio de fuerza heavy, si no voy a ganar 10 kilos de músculo. Si mi corazón no está acelerado Al morir, claro, tengo clases que son un poco más intensas, otras que son más livianas y da lo mismo, me encanta hacerlo y sé que al final me aporta más que estar tirada en mi cama sin hacer nada y me aporta más que estar haciendo algo que detesto y que estoy pasando lo pésimo al final porque descubrí que al final mi salud no es solo cómo me siento físicamente, que insisto, por más que yo lo hacía así todo, no lograba lo que yo quería físicamente y mentalmente tampoco me sentía bien, entonces al final es como un círculo ahí del que uno le cuesta un montón salir, pero que es importante entrar a cuestionarnos las cosas. Empezar a cuestionarnos qué es lo que realmente necesito, cómo me quiero sentir con esto, qué es lo que quiero lograr. Si al final en tu vida has hecho una y otra dieta, has intentado una y otra vez de ir al gimnasio y te dura unos meses y después renunciar, es porque efectivamente esa no es la solución, ahí no está tu verdadera salud. Exacto. Y al final, la salud es eso, es sentirse bien en todos los aspectos, no buscando esa baja de peso que puede ocurrir o no puede ocurrir. Pero esa es la verdadera salud. No es una cifra en la balanza, no es un antes y un después, no es una app, porque ¿para qué vamos a hablar de estas app? Que te felicita por cuántas calorías estás consumiendo, que te las cuenta cada gramito que estás consumiendo y diciendo, bien, vas por buen camino. Te Esa app. felicita. Sí, te felicita porque tú le pones como una meta. Qué Entonces, ¿cumpliste o heavy. no cumpliste la meta de calorías? Bueno, yo tuve esas app en sus momentos de que estaba en dieta, que me las hacía yo misma, por supuesto, contando Creo que una vez todo. yo también lo hice, pero me duró poco. Sí, a mí me Porque había durado unos era re meses. frustrante, po. Onda, todos los días tenía que estar más corta o si no me iba a pasar al tiro de las calorías. Pues Y si la tenía una obsesión también en la comida, estar todo el tiempo pensando cuántas calorías estoy consumiendo en esto. Y yo Claro. me acuerdo que, no sé, hacía una receta y con cada ingrediente lo pesaba para poder ingresarlo a la app. Ay, qué locura, No, qué terrible. locura. Eso no es salud, definitivamente. No es realista, no es alcanzable. No te hace bien para nada. Bueno, y ahí es donde en el fondo es entra lo que siempre decimos y que casi nunca se menciona, que en el fondo es la salud mental. O sea, ahí, claro, lo único que me estoy preocupando es de comer nutritivo para nutrir mi cuerpo físico, que sí, es importante, pero ¿y qué pasa con mi salud mental? ¿Qué pasa con ese estrés
quizás que ni siquiera me doy cuenta al que me estoy enfrentando al medir todo lo que estoy comiendo, al hacer una nueva dieta, al estar todo el rato inconforme con mi cuerpo. Al final todo ese estado emocional, como este estrés crónico, el ser dietista como persistente, etcétera, me lleva a tener en el fondo como una salud mental súper deteriorada y eso también es parte de tu salud. Entonces es súper importante poder como mejorar la forma en la que me hablo, la forma en la que me trato, la forma en la que me preocupo, no solo de estar físicamente saludable, sino que también de estar mentalmente saludable. Y muchas veces eso conlleva a hacer un camino de sanar un poquito esta relación con la comida, con el cuerpo y a dejar un poco el peso a un lado. Porque insistimos, el peso no es lo que determina realmente esa Exacto. salud. Así es, po. Pero bueno, para ir un poco finalizando este capítulo de hoy, les queríamos dejar una preguntita abierta para que lo piensen, para que se lo cuestionen, lo mediten. Y es que si dejaras de realmente enfocarte en el peso, si sacaras el peso y no importara para nada, ¿qué cambios realmente harías en tu vida para mejorar tu bienestar? ¿Qué harías para sentirte mejor? Sin que te importe ni un rábano lo que estás pesando. Y ojo con la pregunta, porque muchas veces quizás, y que es muy lamentable, muchas diríamos como, bueno, si no repercutiera en mi peso, no haría nada, no me importa. Porque al final lo único que me importa es lo que estoy pesando y no me importa mi salud. ¿Cachai? Y es como, eso es lo que te tiene que importar realmente, Exacto, tu heavy. salud, estar bien tú. Así que, por favor, les pido que se tomen un momento para reflexionar sobre esta pregunta, que se la tomen en serio. ¿Qué realmente harían, en el fondo, sin que estuviera el peso de por medio, para mejorar tu salud? Porque quizás si realmente te preocupas de eso y dices, no me importa el peso, bueno, quizás empezarías a descansar mejor, a dormir mejor, a disfrutar realmente quizás un ejercicio que no lo hacías porque quizás no quemaba suficientes calorías, a comer con más calma, a disfrutar realmente tu comida, a rodearte también de personas que te hagan bien, que te sumen. Yo creo que muchas cosas cambiarían si realmente nos enfocáramos en lo importante y en ganar salud y dejando de lado el peso, obviamente. Claro, independiente de lo que pase, suba, baje, se mantenga, da igual. Lo importante es entender que la salud no se trata del número de la pesa, sino que la salud se trata de cómo tú vives esta vida y cómo cuidas tu cuerpo desde lo que realmente importa, que obviamente es tu nutrición, es tu movimiento, es cómo te hidratas, que son las cosas que tienes a tu alcance. Y también a tu alcance, obviamente, el preocuparte de cómo está tu salud mental y tu relación con la comida y hacerte cargo de eso para realmente tener salud de verdad. Exacto. Y bueno, por supuesto, si esto de alguna forma les hizo sentido, la próxima vez también que vayan a algún profesional de la salud, pueden hacérselo saber, que tengan claro eso. Lo hemos mencionado en otros capítulos, pero ustedes pueden también poner sus límites con las personas, con los doctores, con cualquiera, y hacerles sentir que quizás, como lo hizo la Fran con el cardiólogo, el peso no es lo único que importa, o quizás decirle, poner el límite, ¿sabes qué? En verdad, vengo al otorrino, no necesito que me peses, no quiero que me peses. Claro. Y listo, poner tus límites. Así que esperamos que este capítulo les haya abierto un poquito la mente. Ojalá que les haya gustado, les haya resonado. Me imagino que sí, porque lamentablemente todas nos envolvemos en el mismo mundillo, pero que eso también nos lleve a despertar un poquito la conciencia y a mirar un poquito más allá también. Eso es, porque de repente uno deja pasar las cosas, pasan como si nada. Y en el fondo son cosas que sabemos, pero que no nos hacemos cargo. Y es súper importante empezar a ser más consciente de nuestro alrededor para hacernos cargo y tomar acción. Totalmente. No dejarse habituar por malas prácticas, malos mensajes y al final, ojo, de dejar que todo este mundo nos controle creyendo que nosotros somos el problema cuando nosotros estamos bien, ya como nosotros no es que estemos haciendo las cosas de forma equivocada y si no estás bien, identificarlo, no porque pesáis mucho, sino que en el fondo no estás bien porque, no sé, lo estás pasando mal, tienes mucha ansiedad con algún tema, estás pasando una depresión, no te estás moviendo lo suficiente porque no has encontrado el deporte que te gusta, como un sinfín de cosas que realmente están afectando a tu salud y no quedarte solamente con esto que te dicen afuera de que si pesas más, estás mal, si pesas poco, estás bien. Demasiado simplista. Pero bueno. Demasiado.
Muchas gracias por llegar hasta aquí, por escucharnos y las dejamos por supuesto invitadas a que siempre se mantengan en nuestras redes, que nos comenten, que nos sigan, que nos recomienden. Sí, ya va quedando poquito, este es el penúltimo capítulo, así que ojalá... Para terminar la primera Para temporada. terminar la temporada, obviamente, así que ojalá que les haya gustado. Y bueno, nos vemos en el próximo y último capítulo de esta primera temporada. Gracias. Que estén bien, chao. Chao.